A ver, iniciamos compartiendo el contenido, ¿ok? El contenido que nos toca hoy. La semana pasada, antes que me olvide, voy a dar las previas. La semana pasada nosotros hicimos los verbos regulares, el pasado simple con verbos regulares, ¿ya? El verbo regular, antes de compartir, voy a decir lo que se hacía, lo que hicimos. En el verbo regular, su terminación era ed, ed ending, ¿ok? Esa era mi terminación en los verbos regulares. El pasado simple que expresaba acciones completas, acciones continuas en el pasado y así, ¿cierto? Entonces, hechos que ya terminaron y no se repiten, eso es pasado simple. Lo mismo ocurre si fueran verbos irregulares, pero la semana pasada nosotros hicimos con regulares y teníamos reglas de pronunciación y reglas de escritura, ¿no? En reglas de escritura, por ejemplo, tendría que ser la que voy a poner en pantalla, que es cry, cry. Esa era la regla consonant plus y, ¿no? Y que su resultado que se escriba de esta forma. Consonant y es igual a IED, ¿ya? Ese es un ejemplo, ¿ok? Después también teníamos una, por ejemplo, el que voy a poner, stop, stopped, que esto era cuando era CDC, a la que le duplicábamos la última consonante. No estoy, ¿no? Plus ed, así. Double, ahí está en francés, doble se ha puesto. Double the last consonant plus ed, ¿ya? Eso se llama dividir, que se habla, CBC. ¿No? Duplicamos la última letra más el ed. Y esta, que era la clásica, play, played, que ese se llama vowel plus y. Y en vowel plus I se ponía normal, ¿no? No se hacía ningún cambio, se mantenía igual. Y cualquier verbo común, como este, cook, será cooked, ¿no? Eso es algo simple, ¿ok? Eso es lo que hicimos. Y las pronunciaciones de los verbos regulares, que había el sonido t, por ejemplo, en el verbo cooked, ¿no? Cooked. No es cooked, no es cooked, es cooked, ¿no? Cooked. El sonido t, el sonido the, como en el verbo played, played, no es played, sino played. Y por último, el sonido id, que se usaba en verbos como por ejemplo needed, ¿no? Needed. En algunos casos había que poner mudas un poco algunas letras, como needed, porque no es needed, needed, ¿no? Needed. No es needed tampoco, no es como si fuera R. Needed es un blinking que le llamamos a eso. Eso es solamente esa parte de las reglas del pasado simple. También había que saber las reglas de pronunciación de los verbos regulares. ¿Ok? Esta vez, good morning a aquellos que llegaron recién. Se saluda cuando se entra, ¿no? Vamos a poner lo que nos toca trabajar esta vez. Pero esta vez lo voy a poner en modo
presentación. ¿Ya? Ay, qué fastidiosa mi presentación, se los voy a molestar justo ahorita. Ya. No se olviden que vamos a continuar con el presente, el pasado simple, perdón, pero esta vez con irregular verbs. Ya no con verbos regulares, sino con irregulares. Hemos estado acostumbrados a usar el ed ending todo el tiempo, ¿ya? Hemos usado ed ending todo el tiempo. Y el ed ending es único y exclusivo, déjenlo ahí solito, se quiere actualizar mi laptop, así. Ay, me da cólera, vamos a ver de nuevo. One moment, please. Está fastidiando esto, no sé qué pasó. Mi PPT se le ocurrió molestar. Wait a minute, ya. Mientras mi PPT deja de molestar, entonces les decía, nos hemos acostumbrado mucho a usar los verbos regulares, ¿ya? Por lógica, nos va a salir siempre que vamos a usar ahora sí se restableció, que vamos a usar el ed ending, porque vamos a pensar que el ed ending es algo que se va a ver todo el tiempo, lo cual no es así, ¿no? En los verbos irregulares ocurre algo completamente distinto, ¿ok? Déjame que se ponga en modo de presentación. Ahora sí. Y por supuesto vamos a recordar lo que es el simple past. No es solamente que yo te diga, los verbos irregulares son estos y los regulares son estos y ya. Y tú las reglas te las aprendes solo. No. Tenemos que nosotros mismos también trabajarlo y recordar, ¿no? Let's remember. Vamos a recordar lo que es el pasado simple. Ay, Dios mío, ¿por qué eres así? Ya, ahora. Ya. Remember simple past grammar rules. Vamos a recordar las reglas gramaticales del pasado simple. Primero, use it for a series of completed actions in the past. Se usa para una serie de acciones completas en el pasado. ¿Te acuerdas? I got up, I washed my face, I brushed my teeth, I put on my clothes, I had breakfast, etc. Acciones completas en el pasado, ¿no? Una serie. Esto es un ejemplo de una rutina lo que hice ayer, ¿no? Y estoy hablando de una serie. Next. Use it for a completed action in the past. Para una acción completa en el pasado. Por ejemplo, I cooked fish for lunch yesterday. Hice pescado para el almuerzo ayer, por ejemplo. Cociné pescado ayer. ¿Ah? Esa es una acción completa en el pasado. No la repito. Podré hacer pescado hoy tal vez, pero no de la misma forma. No hice las mismas acciones de ayer. ¿Ok? A eso me refiero con acciones completas. Use it for single period with time expression. Una sola acción con expresión de tiempo. Por ejemplo, I woke up at 6 a.m. yesterday. Me desperté a las 6 de la mañana ayer. Expresión de tiempo, yesterday. Next. Use it for the habit in the past if it used adverbs of frequency. Se usa para hábitos en el pasado si se usaban adverbios de frecuencia. Digamos, I always got up at 9 a.m. on vacation. Ya, yo siempre me levantaba a las 9 en vacaciones. Es un ejemplo. ¿Ya? Y usé adverbio de frecuencia, always. A ver. Línea de tiempo del pasado simple. Por ejemplo, acá dice, I went there in 2006. Fui allá en el 2006. La acción ocurre aquí. Recuerda que es como un timeline, una línea de tiempo es similar a una recta numérica donde este now es el presente, el pasado es esta parte y el futuro es lo que viene después, lo que vendrá, mejor dicho. ¿Ya?
Las acciones como I went there in 2006 están aquí, ¿no? Este es el pasado. Está así porque es completa, ¿ok? No es continua, no tiene otro tiempo, es completa, ¿ok? Next. A ver, ejemplos. My sister got up, had breakfast, and left home. Mi hermana se levantó, desayunó y salió de su casa. A series of completed actions. Esto es una serie de acciones completas, ¿no? Se despertó, tomó desayuno y salió de su casa, ¿ok? Esto es una serie. ¿Qué verbo irregular estoy usando? Got, had, left. Te vas a dar cuenta que se escriben distinto a lo que hicimos la semana pasada, ¿no? Después yo te voy a decir cuáles son las variaciones. We ran around the park. A completed action in the park. Corrimos alrededor del parque. Este es el verbo run, ¿no? Este es el verbo irregular. Si tú has hecho verbos irregulares y te acuerdas, porque lo has hecho en el colegio y te acuerdas, por ahí puede venir por tu mente cuáles son las bases de got, de had, de left y de ran, ¿no? Poco a poco es eso. Patrick wrote his essay last night. Patrick escribió su ensayo anoche. Single period with time expression. Una sola acción con expresión de tiempo. ¿Cuál es la expresión de tiempo? Last night, ¿no? ¿Cuál es el verbo en pasado? Wrote. Wrote escribió, ¿no? Como verás, los verbos irregulares se escriben distinto a los verbos regulares. Los regulares todos son ed ending. En cambio acá estamos escribiendo de otra manera. Next. When I was 20, I did exercise three times a day. Cuando tenía 20, yo hacía ejercicio 3 veces al día. Habit in the past. Un hábito en el pasado. ¿Qué verbos irregulares hay acá? Was y did. ¿No? Este es el verbo to be en pasado, por si acaso. ¿No? Un hábito del pasado. Esto era cuando tenía 20. Ahora supongamos que la edad que tiene lo hace todos los días. Supongamos. ¿No? O de repente ya no hace nada. I don't know. ¿No? Ok, siguiente. Irregular verbs. ¿Qué son verbos irregulares entonces? These kind of verbs don't follow the standard rule of changing a verb in the simple past. No siguen, este tipo de verbos, no siguen, don't follow, la regla estándar de cambiar un verbo en el pasado simple. ¿Cuál es la regla estándar? El ed ending. ¿No? El ed ending es el típico del pasado simple, pero solo ocurre eso en los regulares, en los irregulares no. ¿No? Como verás, tienen diferentes cambios. Standard rule, ed ending. Eso es justo lo que yo me estaba refiriendo. Esa es la regla estándar. La regla general es el ed ending. Por eso muchas veces hago ejemplos y les digo, pásalo a pasado simple, y cuando lo pasas, por inercia te va a hacer ir al ed, y es un verbo irregular. Entonces, no, este es un error. Ay, ¿cómo sé cuál es la diferencia? ¿Cómo saber? The regular verbs don't have a specific rule. To learn them, you must use your memory. Esa es una parte importante. Los verbos irregulares no tienen una regla específica. Para aprenderlos debes usar tu memoria. O sea, hay que recordar cuándo voy a usar regulares o cuándo son y cuándo son irregulares. Eso es lo que yo debo de recordar, ¿verdad? Ya no es que tenga una regla específica gramatical en la cual voy a diferenciar. No, acá es distinto. Acá yo solamente me dejo llevar por mi memoria. ¿Está bien? Next. But there are hacks, as I said previously. Hay trucos, como dije previamente. Sí, hay trucos, sí, hay. Hay algunos trucos para aprender a diferenciar cuáles son los verbos regulares de los irregulares, o mejor dicho, para memorizar los irregulares, porque es una lista muy larga, que incluso las personas que hablan inglés nativo no se saben todo, como nosotros no nos sabemos todas las palabras en el español, ellos tampoco se saben todos los verbos que hay ni todas las palabras en inglés. Okay, let's continue. Irregular verbs. Continuamos. Ya, aquí está. Por ejemplo, tienes
changes their original pattern. Cambia su escritura original. El verbo swim, nadar, se transforma a swam, nadó. ¿Ya? Este es nada, nadó. ¿Ya? Swim, swam. Forget, de olvidar, se transforma a forgot, de olvidé. O también olvidó. ¿No? Forget, forgot. Esto es, la forma original es esta. El cambio viene en la siguiente columna. Take, took. Se escribe completamente diferente. No es take, no lleva de, sino cambia por completo su escritura original. Take cambia a took. Sometimes the verb changes completely. Algunas veces el verbo cambia por completo. Buy, bought. ¿Ah? No es buy. Algunos ponen eso. Pasa, me ha pasado con mis alumnos, me pasaba a mí cuando estaba estudiando, que yo también me dejé llevar por el id y escribí buy, algo que no existe, sino bought. ¿Ah? Sometimes there is half a change. Algunas veces hay mitad de cambio. Sing, sang. ¿Ya? ¿Qué cambié? Una vocal. Sing, sang. ¿Ya? Is half a change, medio cambio, dice. Sometimes there is not change. The difference is in the pronunciation. Algunas veces no hay cambio. Y la diferencia está en la pronunciación. Cut, cut. ¿Ah? Quizás en la pronunciación un poco, cut, cut, tampoco es cut. Ay, pero ese es CDC, Miss. Y le pones otra T y el ID. No, no funciona. Es igual, ¿ya? En la pronunciación, la diferencia en la pronunciación, por ejemplo, también está en el verbo read, leer. ¿Ya? Se escribe igual, pero se pronuncia read. ¿Ya? Se escribe igual que el read. ¿Ya? En el chat observa. Read. Read en presente, en pasado se escribe igual y se dice read, ¿no? Es lo mismo. Esto es con lo que ocurre con los verbos irregulares. Estos son los cambios que más se pueden ver, ¿ok? Ya. Volvemos a la forma afirmativa. Vamos a las reglas en oraciones. Use the simple past form of the verb. Ya, no estoy. A ver, en forma afirmativa, volvemos. Por ejemplo, así. Matt did his homework in 9 minutes. Matt hizo su tarea en 9 minutos. ¿Ok? Hizo su tarea. Did. ¿Cuál es la base de este verbo did? ¿Ah? La base es do, de hacer. No estamos hablando del auxiliar do, del auxiliar did. Estamos usando como verbo. Did, de hacer la tarea. ¿Ah? Did his homework in 9 minutes. Hizo su tarea en 9 minutos. Esto es una acción completa. ¿Ok? Ya empezamos con la cuenta regresiva. Si se corta, volvemos en el transcurso que nos dan. ¿Ok? Ya. Next. The teacher forgot to check our notebooks. ¿Qué dice acá? El profesor o la profesora olvidó revisar nuestros cuadernos. Olvidó. ¿Cuál es la base de este verbo forgot? La base es forget. ¿Ah? Esa es la base. Observa el chat para que te des cuenta. Forget. Esa es la base. ¿Ah? The teacher forgot to check our notebooks. Next. Renee and Kathy got married in 1999. Got married. Renee y Kathy se casaron en 1999. Got es el pasado de get. ¿No? Yo digo got en el pasado y en el presente diré get. ¿Okay? Got married in 1999. Esa es una acción completa. El matrimonio ocurrió en esa época. ¿Okay? Next.
My parents bought a car yesterday. Mis padres compraron un carro ayer. Ya sabemos, bought es el pasado de buy, que es comprar. ¿Ya? Estamos dándote cuenta de lo que estoy poniendo en el chat, se escribe completamente distinto a lo que hacemos en la forma pasado simple. Ahora, observa que en los verbos irregulares, ¿ya? Nosotros podemos ver el cambio. Lo mismo sucedía con las oraciones con ed ending. Los cambios se podían ver, los verbos se podían ver transformados y lo mismo ocurre acá. ¿Ok? Next. I had breakfast at 7 a.m. Tomé desayuno a las 7 de la mañana. Este had, la base es have. ¿Ya? Si yo hablo en presente simple, yo diré I have breakfast at 8 a.m. Yo tomo desayuno a las 8. Pero yo estoy hablando de que eso pasó. Por eso digo had. ¿Ya? Y verás cómo se escriben distinto a lo que era. At 7 a.m. dice acá. ¿Ya? Si yo digo, por ejemplo, en presente, I have breakfast at 8, yo tomo desayuno a las 8. Yo digo que es parte de mi rutina. Pero si yo estoy hablando como una acción completa anterior, yo digo, I had breakfast at 7 a.m. Tomé desayuno a las 7. ¿No? No a las 8 esta vez, sino a las 7. Es un ejemplo, puedo decir at 8. ¿No? Porque alguien me pregunta, ¿a qué hora tomaste desayuno? Y yo digo, a la hora. ¿Está bien? We understood the class quickly. Entendimos la clase rápido. Understood es el pasado del verbo understand. Acá la ves en el chat. Understand. Se escribe diferente, ¿te das cuenta? We understood the class quickly. Aquí estoy diciendo que la entendí y la entendí rápido. ¿Ok? ¿Cuáles son mis verbos regulares? Repito. Did, que viene a ser de la base do. Forgot, que viene de la base forget. Recuerda bien eso porque cuando pasemos al interrogativo vas a encontrar eso. Got, que es el pasado de get. Bought, que es el pasado de buy. Had, que es el pasado de have. Understood, que es el pasado de understand. ¿Ah? En la forma afirmativa, te repito, se ven los cambios ahí. ¿Ah? Podemos verlos. Ahora, interrogative. Y ahí está lo que les decía. Use the auxiliary did and the verb returns to the base form. En la forma interrogativa, utilizo al inicio de la oración el auxiliar did. ¿Qué pasa con los verbos? Ya no se van a ver los cambios como en la forma anterior. Observa. Did Matt do his homework in 9 minutes? Quiero saber si Matt hizo su tarea en 9 minutos. ¿Lo hizo o no? ¿Qué puse al principio? Did. ¿Qué viene después? El sujeto Matt. ¿Qué pasa con el verbo que se veía en afirmativo? Decía did. Lo cambio a do. ¿No? Lo cambio a do. Ya te dije, acá está trabajando como verbo, no está trabajando como, como auxiliar. ¿Ya? Y después todo lo demás. His homework in 9 minutes. Don't forget the question mark. No te olvides el signo de pregunta. El signo de pregunta es muy importante, si no, no se ve pregunta. ¿Ah? Doy un examen en un instituto, himno británico, idiomas no, o en una clase particular como esta, por ejemplo, un IDEM, ¿ya? Y el examen está configurado para que no perdone ni un punto, te va a quitar puntaje o no te va a invalidar la oración si no le pones el signo, ¿ya? Es muy importante la ortografía y la gramática en este caso. ¿Ok? Next. Did the teacher forget to check her notebooks? El profesor o la profesora se olvidó de revisar nuestros cuadernos. Ya no pongo forgot como en el anterior. Ahora el regreso al forget. ¿Por qué razón? Porque el did le dice al verbo no cambies. ¿Ya? El did dice esta vez el pasado lo hago yo. Y tú te regresas a lo que eras. ¿Ya? El did le va a decir al verbo no cambies porque yo mando en nuestra oración. ¿No?
Yo voy a mostrarle a todos que estamos hablando en pasado. Eso dice el did. ¿Ok? Entonces, este did es un auxiliar verbal y hace que el verbo no se mueva cuando estamos haciendo preguntas. ¿Ok? Next. Did Renee and Kathy get married in 1991? Aquí están las bases que les estaba poniendo en el chat. Como te dije, el did impide que este verbo get se vuelva got. ¿No? Este did no lo va a dejar cambiar. Entonces, por el did no tenemos que cambiar esto. Vuelve a lo que era la base. Es por eso que la memoria es importante para aprenderme los irregulares, porque tengo que saber cuáles son las bases. ¿No? Did Renee and Kathy get married in 1999? Okay, next. Did my parents buy a car yesterday? Mis papás compraron un carro ayer. Nuevamente, el bought ya no se ve. El did me dice, no me pongas bought. El did me dice, ponlo en buy. Regrésalo a como estaba. ¿Ya? No lo cambies. Eso me dice el did. Did my parents buy a car yesterday? ¿Ok? Ya no tengo nada más que hacer. ¿Está bien? Next. Did I have breakfast at 7 a.m.? Tomé desayuno a las 7. Quiero recordarme. ¿Ya? Did I have? Ya no uso had. Ya no tengo por qué hacerlo. Tengo que usar have nada más. ¿Ya? Entonces observa bien, ya nos queda poquito tiempo. Los verbos por el did, que estamos viendo en todas las oraciones que están acá, van a hacer que estos señores que están aquí, que son los verbos de acción, do, forget, check, buy y have, no se transformen a did, forgot, got, bought y have. ¿Ya? No les deja. El did dice, yo hago el pasado, tú no cambies. ¿Está bien? No te olvides de eso, never in your life. ¿Ah? Por esa razón es que debes recordar cuáles son los cambios de los verbos. Y poco a poco aprender a diferenciar cuándo es regular de irregular. ¿No? Reglas para irregulares hay, porque nosotros podemos agrupar, por ejemplo, como un truco, los verbos que se escriben su pasado casi igual y los juntamos y ahí tenemos un grupo. Los verbos que no cambian y ahí tenemos otro grupo y así. De esa forma nosotros podemos hacer los verbos irregulares.